Bueno, ya me he presentado, creo. Soy Miquel Marte González, para los que no me conocen. Y el día de hoy vamos a hacer el temita de lo que vendría a ser hemostasia y coagulación. Así que coméntenme, chicos, ¿qué es lo que saben de la sangre? ¿Qué es lo que saben de la coagulación? No saben nada, seguro. O saben todo. Ya Miquel ya está listo. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a comenzar con esto acá. Chan, chan, chan. Ya, ¿me confirman si se puede ver, por favor? Ya estoy compartiendo. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya, ok. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿ok? No solamente para conocimiento general, no solamente para las clases, para el examen, ¿ok? Este tema es muy importante para la clínica también, ¿ok? Y es el tema, el hermoso tema de hemostasia y coagulación. Este tema tú lo vas a ver hasta en la sopa, ¿ok? Los pacientes que te vengan a emergencia, la mayoría te van a venir porque les duele algo, porque les sangra algo, y ahí es donde tú te vas a acordar de esto y te vas a decir, bueno, no, pucha, a mí Miquel me enseñaba en una clase de sosiego, en la clase de ñañito mayor. Ya, pues aquí vas a poder aprender muchísimas más cositas. Y bien, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros de cómo funciona el cuerpo? Bueno, el cuerpo en general, a modo general, el cuerpo siempre va a funcionar en equilibrio, lo que se conoce como homeostasis, ¿ok? No confundan el término hemostasia con homeostasis. La homeostasis es básicamente el equilibrio, y este va a darse por incremento y reducción de factores que estos básicamente van a provocar cambios en el cuerpo. Martel, no te estoy entendiendo, háblame claro, pues ya, mira, sobrino. Si en tu cuerpo aumenta la cantidad de sodio, pues va a haber otro mecanismo que va a hacer que disminuya. Básicamente a eso se refiere el control de la homeostasis, el control de diferentes mecanismos del cuerpo. ¿Ok? Esto es para que lo entiendas. Acá tenemos otro modelo que es el de retroalimentación negativa y es el que se utiliza muchísimo, no solamente en lo que es esta parte de la coagulación, sino se utiliza muchísimo más en la parte de lo que es endocrino, que ya lo van a poder ir viendo cuando hagan el curso respectivo, ¿no? Ahora, estas señales de retroalimentación no solamente pueden ser negativas, ¿ok? Pueden ser positivas también. Y esto lo que va a promover es que se perpetúe un ciclo que ayude a una reacción, como vamos a ver más adelante en lo que es la coagulación, que tiene una retroalimentación positiva, hasta que se forme el poderoso coágulo con lo que es la óxido de la glucosa. ¿Qué sucede acá, mi estimado? De todo, ¿ok? Básicamente, la glucosa está entre un valor, esta es una información un poco desactualizada, pero como máximo la glucosa lo podemos encontrar entre lo que vendría a ser 70 hasta 100. Tiene que la glucosa aumenta. ¿Qué pasa si es que la glucosa disminuye? Bueno, si la glucosa aumenta en sangre, ¿ok? Si la glucosa en sangre aumenta, va a venir tu páncreas, las células beta de tu páncreas, y te va a decir, aguanta, para que saques esa glucosa de tu sangre y la metas a tu célula. Y así va a disminuir el nivel de glucosa. ¿Y qué pasa si sucede lo contrario? Si es que disminuye, vas a tener alfa que van a secretar glucagón, ya no insulina, sino glucagón, y que van a sacar el glucógeno del hígado, músculos y otras fuentes para aumentar la glucosa en sangre. Es a eso a lo que yo me refiero cuando hablo de homeostasis. ¿Y por qué es importante homeostasis cuando hablamos de coagulación? Porque en el cuerpo existen factores anticoagulantes y factores procoagulantes, ¿ok? Y básicamente estos dos tienen que estar en equilibrio para que pueda haber un correcto flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo no se haga un trombo, no se obstruya o que no sea demasiado y que no se haga una hemorragia. Algunos iones, ¿no? Algunos componentes del líquido intracelular, extracelular que ustedes pueden encontrar
Y de todos estos es muy importante aprendernos, no solamente para este tema, sino para otros más, en los cuales van a intervenir, por ejemplo, la acción cardíaca, en cuanto a lo que es el sodio, el calcio, para todo lo que es conducción nerviosa también, conducción muscular. Y bueno, ya entrando un poco más a fondo en lo que es la hemostasia y la coagulación, que es el tema de hoy, muchachos, vamos a hablar de que esta hemostasia en básicamente 4 pasos, 4 fases, que muchos que son 3, ¿no? Pero ya más adelante les voy a decir. Bien, vamos a tener primer paso y fundamental, lo que muchos autores consideran como hemostasia primaria. ¿Y a qué me refiero yo cuando hablo de hemostasia primaria? Pues básicamente es la formación del tapón plaquetario primario, ¿ok? O también se le puede llamar tapón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues este va a encargarse de cubrir todo de plaquetas, como dice su nombre. Y es el primer paso para toda la cascada de lo que vendría a ser coagulación. Aunque ese término está un poquito mal dicho, voy a explicar por qué. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es esto. El tapón plaquetario primario va a ser fundamental cuando existen daños pequeños de los vasos sanguíneos, ¿ok? Cuando hay daños pequeños. ¿A qué te refieres tú con daños pequeños? Bueno, la sangre constantemente está transportando nutrientes, metabolitos de desecho, de todo tipo de cosas. Y va a haber por ahí algún malandro que va a pegarse a tu endotelio y le va a meter un puñete. Y se va a hacer un huequito. Un huequito chiquito por el cual no vas a llorar tú porque va a entrar en acción la hemostasia primaria y va a pegar todo ese huequito chiquito que ha pasado. Pero ¿qué pasa si es que, pucha, te cortas una vena, te ha dejado tu enamorado, ¡sa! Un rayón acá en tu brazo? Pues básicamente ahí no solamente va a entrar la hemostasia primaria, sino toda la cascada de coagulación, con lo que vendría a ser la hemostasia secundaria, que es básicamente el paso que sigue y que está conformado por toda la cascada de coagulación netamente dicha y la formación de la poderosa madrefibrina, ¿ok? Esto tienen que acordarse siempre, ¿ok? Porque es fija de toda la vida, no solamente del examen. Hemostasia primaria, tapón plaquetario primario. Hemostasia secundaria, cascada de coagulación y malla de fibrina. ¿Ok? Y acá están estos pasitos que les he dicho, pues, ¿no? Normalmente se dice que son 4, pero hay otros autores, otras literaturas que mencionan hasta 3 nada más. Yo les voy a mencionar aquí 4, ¿ok? El primer paso y el más importante de todos ellos para que comience todo este proceso es el vasoespasmo o también llamado espasmo vascular. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pues básicamente, si tu vaso sanguíneo, si tu arteria, uy, perdí mi puntero, no sé, acá está. Si tu arteria detecta que está perdiendo sangre, pucha, tu arteria va a decir, ah, no, acá me cierro. ¡Plah! Y se va a cerrar. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esa pérdida de sangre, ¿ok? Y esta va a ser una respuesta refleja de lo que vendría a ser el sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso. ¿Cuál de todos ellos? El simpático, ¿ok? El sistema nervioso simpático es aquel encargado de lo que vendría a ser el vasoespasmo. Luego de esta primera fase que nosotros hemos llamado espasmo vascular, va a venir lo que es la hemostasia primaria, en la cual básicamente vamos a tener una subdivisión en 3 tipos de procesos. El primero, que va a ser la adhesión plaquetaria, el segundo, que va a ser la activación de las plaquetas, y el tercero, que va a ser la agregación. ¿En qué se va a diferenciar todos estos 3 y por qué están en la hemostasia primaria? Pues básicamente en la hemostasia primaria, al hablar nosotros de las plaquetas, tenemos que entender cómo es que estas plaquetas forman ese tapón primario y lo van a hacer en 3 fases, como ya les he mencionado. No sé si lo tengo acá. Ahí está. Más adelante les voy a hablar un poquito más a detalle sobre esto. Bueno, lo siguiente a ello, como ya les había mencionado antes, es la formación de todo este tapón secundario, o el coágulo propiamente dicho, mediante la hemostasia secundaria, donde se
último, esa malla de fibrina no la podemos dejar ahí nada más. Tenemos que quitarla. Ahí es donde va a suceder la poderosa fibrina. ¿Ok? Esta fibrinolisis básicamente se va a encargar de desintegrar el coágulo para que todo el flujo sanguíneo vuelva a su normalidad y no tenga pues una piedra ahí que se le está obstruyendo. Y hablando un poco más sobre lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿no? La subdivisión de la hemostasia primaria, que son básicamente tres reacciones de las plaquetas. Estas tres reacciones van a ser las que se ven acá, pues, ¿no? La primera va a ser la adhesión, la segunda, la liberación del contenido, acá atrás le hemos llamado activación plaquetaria, y la pasar acá. Bien, cuando hay un daño vascular, ¿ok? Cuando hay un daño vascular, tu colágeno acá abajo, ahí vas a tener factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, ¿qué es lo que es? Una especie de antígeno, vamos a decirle, una glucoproteína, una glucoproteína. ¿Y para qué va a servir este? Pues básicamente, si es que hay un daño y va a exponer todo ese colágeno con lo que vendría a ser el factor de von Willebrand. Y una vez que estos factores entran en contacto con la sangre, que puede ser también con la sangre, los componentes entran en contacto, todo lo que viene acá en la sangre tiene un mecanismo de flujo sanguíneo laminar, ¿ok? Todos van en esta dirección, así, rectos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá las plaquetas van a comenzar un proceso que se conoce como rolamiento o rodamiento plaquetario. Y ya en la pared del vaso sanguíneo van a empezar a rodar hasta entrar en contacto con lo que vendría a ser el factor de von Willebrand. Y con el factor de von Willebrand van a unirse a las glucoproteínas de las plaquetas. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que te estoy diciendo acá? La adhesión se va a dar por la unión de las plaquetas con la pared del vaso. Las plaquetas van a presentar la glucoproteína 1B y el vaso sanguíneo va a el dos bacanes. Esta plaquetita que se ha unido, porque imagínense que ha llegado un solo soldado a la guerra del Pacífico, no te sirve de nada, pues, ¿no? Tienes que llamar a más soldaditos, a más plaquetas. Y es ahí donde esta plaqueta y todo su contenido. ¿Qué es lo que contiene? Contiene de muchas cosas. Dentro de todas ellas, las importantes, el factor de agregación plaquetaria, ADP, también contiene lo que vendría a ser el poderosísimo tromboxano A2 y un montón de otras cosas más que las vamos a poder ir viendo más adelante, pero de las más importantes son las que les he mencionado. Todas estas van a servir ¿para qué? Para que más plaquetas se unan a ese campo en el cual todas se van a abrazar y van a decir, no, muchachos, puta, tenemos que hacer que el vaso no se siga rompiendo, tenemos que taparlo, sea como sea. Van a venir más plaquetas y van a llegar a tapar todo este lugar de acá. A producir las agregaciones donde todas las plaquetas, como les digo, se van a abrazar. ¿Mediante qué? Mediante también glucoproteínas. En este caso no van a ser la 1B y el factor de von Willebrand. Para que se unan plaquetas con plaquetas, plaquetas tienen que tener las glucoproteínas 2B, 3A. ¿Ok? Las 2B, 3A. Más en la sangre tiene que haber factor 1 de coagulación, que es básicamente el fibrin. Bien, esto es lo que les estaba mencionando. ¿Y para qué? Ya lo vas ganando. Pues, ¿no? Una vez que existe el daño endotelial,
se expone todo el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, es el factor de von Willebrand y su glucoproteína 1B. La activación de las plaquetas va a hacer que cambie de forma, van a secretar un montón de otras cosas, acá está ADP, y acá es... Y acá está. Esta es la parte que vamos a ver muchísimo más en lo que es ¿cómo se llama? La agregación plaquetaria. Bien, acá les he puesto también la leyenda y esta imagen está sacada del Guyton, porque hay ocasiones en las que no se entienden las imágenes del Guyton, el texto del Guyton. Aquí les vengo a explicar. Básicamente, pues tu plaquetita, tú tienes a tu plaquetita, pues no, andando por ahí feliz de... Hay en una parte de tu vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo que hay abajo del endotelio? El colágeno con lo que vendría a ser el factor de von Willebrand. Este verdecito que ustedes ven acá es el factor de von Willebrand. Entonces, una vez que tu plaqueta detecta esa situación, dice, ala, no, pues no, yo me tengo que unir. Va a sacar su poderoso brazo de glucoproteína 1B y va a chaparse al factor de von Willebrand. Dice, ya, bueno, ya estoy acá, ¿ahora qué hago? Me tengo que activar, tengo que llamar a mis patas. Ahí sucede el famoso cambio de forma que... Pero sí el factor de agregación plaquetaria, tromboxano A2. Y una vez que se liberan estos gránulos, que nos van a servir para llamar a más plaquetas, van a venir estas plaquetas y entre ellas se van a empezar a agarrar, se van a empezar a abrazar fuertemente con sus glucoproteínas 2B3A. Y acá hay una situación muy importante. Clínica. Porque cuando un paciente te venga, por ejemplo, ¿no? Con dolor de pecho, el paciente es hipertenso, ¿no? Y tú le digas, ya mira, mi estimado, tú vas a agarrar esta aspirinita y cuando te empiece a doler el pecho, ¡plah!, te metes un pepazo de aspirina. ¿Esto va a servir para qué? La aspirina básicamente va a inhibir la formación de tromboxano A2, que es lo que va a impedir la agregación plaquetaria. Y al inhibir la agregación plaquetaria, no va a permitir la formación del tapón plaquetario primario y por ende no va a permitir que toda la cascada de coagulación siga avanzando. Y esto va a... Cuando a una persona le duele el pecho, le duele el corazón, tu flaco lo ha dejado. Las arterias están tapando, ¿ya? Y acá hay un coágulo grandazo de sangre, que bueno, no es coágulo, es un ateroma, pero este ateroma puede fracturarse, puede romperse y puede llegar a formar acá arriba un coágulo. Entonces, lo que hacemos nosotros dándoles aspirina es impedir que esta plaquita de ateroma genere un coágulo acá. Ya, se ha fracturado la placa de ateroma, ya que miércoles. Se va a volver a formar ahí mismo una capita de colágeno y ya no va a taparse toda la arteria, ¿ok? Así es como nosotros vamos a tratar lo que vendría a ser el dolor de pecho en muchas ocasiones. No siempre, sino en muchas ocasiones. Y bien, ahora hablando sobre la hemostasia secundaria, la poderosa hemostasia secundaria que va a incluir la cascada de coagulación. Eso es lo que muchos le tienen miedo porque hablas de treción, que la verdad no es tan difícil, ¿ok? Hay que entender una cosa. Todos estos factores de coagulación en realidad son... Y tú sabes que los cofactores, coenzimas, proenzimas, imógenos, etc. Acá te los vengo a mencionar. Los imógenos, o también llamados proenzimas, son estos de acá. El factor 2, el factor 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. Todos estos son, por así decirlo, preenzimas, ¿no? Son precursores inactivados. Ahora, los cofactores son el factor 5 y el factor 8. Acá te menciona el quininógeno de A, pero pues no se menciona mucho más en otros textos. Ahora, acá hay otro factor importante que es el factor 13, que es el poderosísimo factor estabilizador de fibrina. Y lo vamos a ver por qué.
Y por último, el fibrinógeno, que es el factor 1, y este va a ser el, el más importante de todos ellos, porque gracias a él es que se va a formar el coágulo. ¿Cómo así? Ya te voy a enseñar ahorita, sobrino, no pierdas paciencia. Ya, acá te voy a explicar. La cascada de coagulación. La cascada de coagulación lo vamos a ver más adelante. Aquí quiero que entiendas cómo se da todo este proceso. Una vez que se libera el poderosísimo factor tisular, ¿ya? La liberación del factor tisular, que es básicamente el factor 3, ¿ya? El factor 3. El factor tisular es lo mismo que el factor de coagulación 3. Se libera y este va a provocar el inicio de toda la cascada de coagulación. Y la cascada de coagulación va a tener dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. De estas dos, ambas van a acabar lo que vendría a ser esto, ¿no? Con el factor activador de la protrombina. Bien, creo que acá lo podemos ver de la mejor manera, por acá, no más adelante. Llegas a la vía común, la protrombina se va a convertir en trombina por acción del factor activador de protrombina. Esta trombina va a servir como un acelerador, una enzima que va a convertir fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina no va a ir a formar directamente la fibrina reticulada, sino que esta fibrina que se forma es básicamente una fibrina solita, ya una cadena de fibrina. Y para que se forme la malla fibrina o la famosa fibrina reticulada, necesitas muchísimos de estos. ¿Ok? Necesitas bastantes de estos, bastantes fibrinas. Una vez que se forma la malla, esta malla se va hacia el tapón plaquetario primario y ¡plum! Se une, formando lo que se llama el coágulo de fibrina. ¿Ok? Y una vez que llegas a este punto, esta fibrina no solamente se va a quedar ahí, porque sería como que tú le pongas a un grupo de pelotitas, le pongas una malla encima. Ese grupo de pelotitas en cualquier momento se va una pelota por un lado y se sale. Aquí es donde entra a tallar el poderoso factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. Este factor estabilizador de la fibrina básicamente va a ser como un pegamento que va a impedir que la fibrina se salga de todo este tapón y que se produzca una coagulación final de la mejor manera. Ahora, este factor estabilizador de fibrina no solamente va a promover eso, sino que el factor estabilizador de fibrina va a servir como un feedback positivo, algo que hemos visto hace rato. El feedback es lo mismo que decir factor estabilizador de fibrina va a servir como es, un feedback positivo. ¿Para qué? Para activar a las plaquetas y hacer que estas mismas plaquetas vuelvan a soltar todo su contenido y llamen a más plaquetas. Estas plaquetas que han llegado van a cumplir otra vez ese ciclo y ahí es donde vamos a encontrar el feedback positivo de la coagulación. Ahora, una vez que se ha formado la fibrina, no solamente va a quedar ahí, ojo, sino que las plaquetitas, dentro de ellas no solamente vamos a encontrar gránulos, vamos a encontrar también una maquinaria de contractibilidad que va a consistir básicamente en monómeros de actina, miosina y todos esos componentes del citoesqueleto celular que hacen que se contraiga. ¿Y para qué se va a contraer, mi estimado? Pues básicamente para que haga esto. Imagínense esto de acá. La pared de un vaso, la pared de otro vaso. Una plaqueta estirada de un lado hasta la plaqueta, lo que va a hacer es chapar los dos lados los dos lados del vaso y va a jalarlos para promover que estos se junten más y así hacer que ese daño del vaso sanguíneo se haga mucho más pequeño y se pueda coagular y se pueda resolver mucho más rápido. ¿Ok? Eso es básicamente lo que decimos nosotros como coagulación, el poderoso proceso de hemostasia. Y aquí
una imagen de una plaqueta para que puedan entender mejor toda la chocherría que estoy hablando. El factor de von Willebrand lo tenemos acá. ¿Ok? Este verdecito que ustedes ven acá es el factor de von Willebrand. Y esta vaina que parece una T es la glucoproteína 1B de la plaqueta. A este proceso, ¿cómo se le va a conocer, mi estimado? Como adhesión plaquetaria, ¿no? Ahora, ya se ha adherido la plaqueta. Pucha, la plaqueta bota toda esta situación de acá. Bota ADP, epitrombina, factor de agregación plaquetaria, colágeno, tromboxano, todo esto va a soltar la plaqueta. Este proceso se le conoce como secreción plaquetaria o activación plaquetaria. Por último, la plaqueta tiene que juntarse con otras plaquetas. Y es ahí donde va a entrar la glucoproteína 2B3A a juntarse con otra plaqueta a través del hidrógeno, ¿ya? Y en esta imagen se ve mucho mejor. La glucoproteína 2B3A tiene que unirse con otra glucoproteína 2B3A a través del fibrinógeno, ¿ok? A través del fibrinógeno. Hasta ahí. Y bien, acá está el listado completo de todos los factores de coagulación que nos van a hacer a nosotros. El factor 4, este es algo importante, el factor 4 es el calcio, ¿ok? ¿Y por qué el calcio? Pues básicamente el calcio va a servirnos a nosotros como un acelerador de reacciones, va a funcionar como una especie de pseudoenzima, llamémosle, ¿ok? Pero obviamente todos sabemos que vamos al lado de factores de coagulación, en dónde se generan y las características que tienen. Y ojo, acá hay algo importante. Tenemos que conocer nosotros aquellos factores de coagulación dependientes de vitamina A, ¿ok? Que son los que están señalados aquí, los 4 de acá. El factor 4 es el calcio, sería el factor 2, ¿ok? El factor 2, el factor 7, ya el factor 7, el factor 9 y el factor 10. El 2, el 7, el 9 y el 10 son factores dependientes de vitamina K. Y ahora, ¿qué otra cosa tenemos que conocer? ¿Dónde se genera? En este caso, en los hepatocitos. Tenemos que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cuando tú tienes un daño hepático, pues básicamente no vas a estar produciendo factores de coagulación y te vas a ir en sangre, va a darte una hemorragia, pero maldita. Y acá viene otra situación. También porque es importante conocer a los dependientes de vitamina K por dos cositas. Una, porque hay lugares en los cuales existe, pues no, una malnutrición, pero terrible. Ves, si hay alguna lesión en la boca, pues tardan muchísimo en desaparecer esa herida. Ahora, para que tú te acuerdes de todos estos factores, acá te lo traigo de manera más sencilla. El factor 1, 2 y 3 te los vas a acordar por esta de la ira. ¿Por qué? La coagulación, tú sabes, pucha, a veces es difícil de aprendérsela y te da mucha ira, ya. Con eso te vas a acordar. Pero, Miquel, pucha, los factores de coagulación no comienzan ni por I, ni por R, ni por A. Ya, pues la segunda letra la vas a agarrar. Fibrinógeno, factor 1. La R, protrombina, factor 2. Y el factor 3, el factor tisular o tromboplastina tisular. Ahora, el factor 3 también te lo puedes acordar de esta forma. Factor tisular se acorta como FT, que es lo mismo que decir factor 3. Bueno, también te lo puedes acordar. El factor 4, ¿ya? El factor 4 comienza 4 con C y calcio también comienza con C. Y para que te acuerdes cuál es su función en toda la cascada de coagulación, pues básicamente vas a voltear las letras de la C y la A y vas a hacer la palabra acelerador. Esa va a ser la función principal del calcio. El factor 5, básicamente conforma el factor lábil, que ya van a ver qué otras funciones tiene más adelante,
Y dentro de otros importantes están el factor 8, el factor 9 y el factor 11. ¿Por qué? Pues básicamente porque se les va a conocer como factores antihemofílicos. ¿Y estos por qué se les conoce como antihemofílicos? Pues básicamente porque existen enfermedades que se llaman hemofilias, que son básicamente enfermedades congénitas, y existen hemofilias tipo A, hemofilias tipo B y hemofilias tipo C. Y cada hemofilia va a estar caracterizada por el déficit del factor de coagulación al cual pertenece ese tipo, ¿no? Tipo A, B o C. Bien, y acá tenemos de forma cortísima las vías, ¿no? Las dos vías de la cascada de coagulación. La vía intrínseca por el lado izquierdo y la vía extrínseca por el lado derecho. Acá la vía intrínseca va a ser la más larga de las dos, y para que te acuerdes de esta, vas a hacerlo de esta forma. La vía intrínseca tiene la letra I al inicio. Y la letra I puedes tú entenderla como un 1, si es que hace la relación con un número romano, pues no, puede ser entendida como un 1. Ahí es donde tú te vas a acordar, la vía intrínseca comienza con el factor 12, ¿ok? Comienza 1, 2, intrínseco. Luego del 12, este 12 va a activar al factor 11, le restas 1 nada más. Lo normal es que mediante esta analogía te lleve al factor 10, pero no. ¿Por qué? Porque el factor 10, ya hemos hablado nosotros, que es por ende, tú te vas a saltar el factor 10 y vas a irte de frente al factor 9. Y del factor 9 vas a seguir la misma analogía hasta llegar al factor 8, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a suceder acá, mi estimado? Bueno, el factor 9 va a tener una reacción con el factor 8 para llegar a activar al factor 10, ¿ya? Básicamente esto es lo que es la factor 12. El factor 12 va a activar al 11. El factor 11 activa al factor y junto con el factor 8 van a factor 10. Esa es la vía intrínseca. Ahora pasemos con la vía extrínseca. La vía extrínseca va a ser la más corta de las dos y te lo vas a acordar porque extrínseca comienza con E, y si tú a la E la volteas de un lado para otro haciendo espejito, vas a tener un número 3, que es el inicio de la vía extrínseca. Básicamente el factor 3, que tú vas a reemplazar porque es el factor tisular, ¿ok? Que va a activar al factor 7, y este factor 7 va a activar al factor 10, ¿ok? Así es como tú vas a acordarte de toda esta poderosa cascada de coagulación. Pucha, Martel, no me acuerdo. Sobrino, la vía intrínseca es básicamente restar a cada uno, saltándote el factor 10. Y la vía extrínseca, pues, es desde el menor, que es el factor 3, hasta que llegues al factor 10, simplemente le vas a sumar 7, ¿ya? Y este es el paso que sigue, pues, ¿no? Si a 3 le sumas 7, llegas a 10. Así te vas a acordar, muy facilito, sobrino. Y bueno, la vía común, pues básicamente es donde estas dos van a llegar a parar, que es la activación del factor 10, que va a ser básicamente el factor activador de la protrombina. Y este factor activador de la protrombina, junto con el factor 5, van a activar al factor 2. Y el factor 2 va a activar, por último, al factor 1. ¿Ok? No se olviden que el factor 2 era, ¿qué cosa? La protrombina. Y el factor 1 era el fibrinógeno. ¿Ok? Y acá lo vamos a ver de una forma más colorida, ¿no? La vía intrínseca comienza con el factor 12, el factor 12 se activa, el factor 12 activado activa el factor 11, el factor 11 activa al factor 9, el factor 9 va a activar al factor 7, ¿ok? Y bueno, no, el factor 11 va a activar, va conjunto con el factor 9, ¿no? Lo va a activar y va
después activar al factor 10, que este va a ser el inicio de la vía común. Por otro lado, la vía extrínseca. Comenzamos ¿con qué? El factor 3, ¿no? Acá está tomando como análisis el factor 7, pero ustedes acá se pueden acordar por el factor 3 nada más, ¿ok? ¿Por qué por el factor 7 y por qué por el factor 3? Bueno, la vía extrínseca, para que se active, ¿ok? No va a requerir solamente el factor 7 activado, sí o sí va a requerir del factor tisular, que es el factor 3. ¿Y por qué? Porque básicamente la vía extrínseca va a ser cuando ocurre ese daño vascular del endotelio y se comience a exponer todo lo que es el colágeno, toda esa zona de acá no solamente va a tener colágeno y factor de von Willebrand, sino que también van a expresar lo que vendría a ser el factor 3, que es el factor tisular. Y por eso es que se va a dar esta vía extrínseca. ¿Ok? Así que sí o sí necesitamos comenzar nosotros por lo que vendría a ser la vía extrínseca con el factor 3. Entonces, el factor 3, combinándose con el factor 7 activado, van a activar el factor 10. Y este factor 10, conjunto con el factor 5 activado, van a conformar lo que vendría a ser el factor activador de protrombina. Este factor activador de protrombina convierte la protrombina, en trombina, ¿no? Que sería el factor 2 activado. El factor 2 activado, o también llamado trombina, va a promover la formación de fibrinógeno en fibrina, que vendría a ser el fibrinógeno, el factor 1, y la fibrina, el factor 1 activado. ¿Ok? Entonces, esta trombina, perdón, no solamente va a promover eso, sino también la activación del factor 13. Y este factor 13 va a promover la formación y la solidificación, por así llamarla, de la malla de fibrina. ¿Ok? Entonces, este es el modelo clásico de la cascada de coagulación. Aquí lo tenemos por separado, ¿ok? Estas imágenes también se encuentran en el Guyton. Si desean, le pueden dar una vista un poco más detallada, ¿ok? Viendo cuáles son todos los factores que intervienen, no solamente los que les he mencionado, ¿no? Por ahí han visto ustedes que el calcio interviene en básicamente todas las reacciones, así que si desean pueden ir viéndolo. Y bien, por último aquí les dejo algo referente a lo que es la clínica, del por qué también nos va a servir esta clase. Y esto va a ser básicamente para encontrar, primero que nada, valores de lo que vendría a ser laboratorio en cuanto a todo lo que tiene que ver con las plaquetas y su acción, que es el tiempo de protrombina, tiempo de trombina, el INR, el dímero D, el tiempo de sangría, el tiempo de sangrado, el tiempo de población, todos estos valores de laboratorio que más adelante van a ver, y todos estos contrastarlos con un grupo de patologías que presentan alteraciones en lo que vendría a ser el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina, ¿ok? Todo este grupo de patologías puede dividirse en lo que son patologías heredarias o patologías adquiridas, pues, ¿no? Según el patrón que corresponda a cada grupo, ¿ya? Y no solamente para eso, también este control, y más específicamente el INR, nos va a servir a nosotros para poder llegar a hacer el análisis de cuándo podemos dar y cuándo podemos quitarle una heparina, un trombolítico, cualquier medicamento que produzca o no la inhibición de lo que vendría a ser toda la cascada de coagulación, ¿ok? Así podemos hablar también nosotros de estados prohemorrágicos, de estados protrombóticos, para poder hacer la correcta evaluación del paciente. Así que sí, muchachos, esta clase es muy importante y espero que me hayan entendido de la mejor manera. De no ser así, estoy abierto a cualquier duda en estos momentos. Así que, chicos, creo que ya he acabado así. Ya he acabado con la clase, espero les haya gustado. Y vuelvo a reiterarles que estoy atento a sus dudas, ¿ok? Muchísimas gracias. Agradecemos a Michael por su ponencia. Ahora damos pase a un espacio de preguntas y comentarios por parte de los participantes.
Tendremos aproximadamente 10 minutos para resolver sus dudas, así que cualquier duda puede inscribirla en el chat o levantar la mano para intervenir. Sí, compañero, puedes comenzar con tu pregunta. Quisiera preguntar, ¿qué pasaría si hubiera una deficiencia del factor de von Willebrand? Hola, Valentino, ¿qué tal? Bien. En cuanto a la deficiencia de factor de von Willebrand, es una enfermedad, ¿ok? Es una patología extremadamente rara y más que nada hereditaria, ¿ok? Factor de von Willebrand, como ya han podido ver, se encuentra conformando lo que es una glucoproteína de tipo receptor del colágeno. Entonces, esta glucoproteína, que es el factor de von Willebrand, cuando no se expresa, ¿ya? Tiende a generar sangrados crónicos en los pacientes, ¿ok? La paciente, un ejemplo, pues no, una paciente mujer que cuando le da el periodo sangra por largos periodos de tiempo, válgame la redundancia, sangra bastante tiempo, no le para con protrombóticos, le hacen análisis del hígado, todo está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que acudir a otros exámenes mucho más especializados para buscar la deficiencia de este factor de von Willebrand. ¿Ok? Básicamente funciona como una hemofilia, pero de tipo crónico, en la cual no se va a dar una correcta agregación de las plaquetas, ni una correcta agregación, perdón, una correcta adhesión de las plaquetas. Espero haber absuelto tu duda, mi estimado. Gracias. Bueno, en el chat tenemos una pregunta de parte de la compañera Edith Mariel Valera Trejo. ¿Cómo se explica la acción de los anticoagulantes como la warfarina o la heparina sobre la cascada de la coagulación? Ya, bien. Básicamente la acción de estos fármacos, tanto de la heparina como la warfarina, podemos entenderla nosotros como que no promueven la formación de lo que vendría a ser los factores dependientes de vitamina K, ¿ok? ¿Por qué? Eso sabrá Dios, pero básicamente inhibe la formación de estos mismos y si es que no tienes estos factores dependientes de vitamina K, pues básicamente no vas a poder cumplir con un proceso de coagulación muy bueno, pues no, todo lo que tenga que ver con cascada de coagulación va a ser muy deplorable. Y bueno, además de eso, si mal no recuerdo, no solamente tiene una característica de inactivar lo que es la vitamina K, sino inactiva también lo que es el factor 2, si mal no me acuerdo. Y tiene no solamente no solamente actúa sobre estos factores dependientes de vitamina K, sino también sobre el factor 2 que tiene que ver con la vía común. Entonces, sea cual sea la vía por la cual tú quieras entrar, si no tienes a tu favor el factor 2, pues básicamente no vas a llegar a formar un buen coágulo. ¿Okay? Espero haber absuelto su duda con eso.